grabar en este equipo y vamos a comenzar. Voy a compartir. eh, bien, 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 bien. ¿Ven la presentación, cierto? Sí, sí, se ve Sí, sí, perfecto. Lucía. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. La clase de hoy es muy linda por el hecho de que está con lindos ejercicios, planteada toda la parte de explicar eh, por qué, para darse cuenta cuándo es necesario aplicar cambio de variables a coordenadas esféricas. Y se acuerdan que yo siempre en clases les decía que cambio de variables a coordenadas esféricas era cuando yo tenía o esfera sola o esferas combinadas con cono, ¿sí? Todas las demás situaciones, no, ya no van. Ustedes, una de las cosas interesantes que pueden hacer es cuando hacen un dibujo de un recinto de integración, lo primero que tienen que hacer es ese bosquejo, un bosquejo, y pensar cuáles son las proyecciones que hay de ese recinto en cada uno de los planos coordenados. Si hay una sola, en una sola de las proyecciones hay un círculo, voy a hacer mi cambio de variable a coordenadas cilíndricas. Pero pero si hay más de una proyección sobre los planos coordenados, los demás, no solamente el XY, sino los planos coordenados X, Z o YZ, hay cuartos de circunferencia, cuartos de círculo, medio círculo, hay también círculo, es a coordenadas esféricas. Eso es muy importante, pensar para la elección, el por qué. Porque ustedes me dicen, ¿y pero por qué un ejercicio a lo mejor no se puede hacer que se puede hacer con coordenadas cilíndricas, no se puede hacer por coordenadas esféricas? Porque resulta más complejo. O viceversa, uno que es fácil hacerlo con esférica, ¿por qué no hacerlo con cilíndrica? Porque se complejiza, porque cada uno tiene eh, variables que son propias de esa forma que tiene que tener el sólido para poder hacerla. Entonces, al ser esas variables adecuadas para poder representar un recinto, resulta conveniente una en vez de la otra. Bueno, comencemos. Cambio de variable a coordenadas esféricas. Estas son las ecuaciones. ¿Se acuerdan que esas ecuaciones parten de considerar, fíjense, esperen que yo voy a dejar de compartir porque me va a resultar mucho más fácil explicarlo? Hola, Sol. Ya voy a desenfocar acá tengo mi fondo. No, sí, sacar el desenfocar mi fondo. Ahí lo ven, ¿cierto? ¿Ven el Sí, pizarro? ahí se ve sin desenfoque. Perfecto. Bueno, entonces, esas ecuaciones para coordenadas esféricas, a mí me da bronca yo al no tener las computadoras esas con el lapicito, yo no puedo ir haciendo el apunte así como va haciendo Juan. ¿Podés escribir un poquito más arriba, Lucía? Porque la luz está un poquito más arriba pegando el reflejo. Bueno, perfecto.
Yo para así usás más el pizarrón. Claro, Capaz que estás. lo que pasa es que yo solamente voy a usar acá con un dibujo y las ecuaciones al costado. Nada más en este caso no voy a resolver ningún ejercicio. Entonces les decía, a mí con el lapicito, ese lapicito que da la pizarra que tiene acá Zoom, me sale la letra y yo tengo letra linda, entonces, y soy prolijita, entonces no me gusta. Las coordenadas esféricas, si yo tengo un determinado punto P puesto en un sistema de coordenadas cartesianas, ese punto P va a estar definido por un radiovector, que es la distancia del punto al origen de coordenadas, un ángulo phi y un ángulo tita que se mide sobre el plano XY que rota alrededor del eje de la Z. Entonces, para escribir las tres ecuaciones que tiene las coordenadas esféricas, yo tengo que pensar que, por ejemplo, este punto P, que tiene coordenadas X, Y, Z en ese sistema, yo voy a tener la X que le corresponde, es esta, la Y que le corresponde es esta, y la Z que le corresponde es este. Entonces, si yo quiero escribir esta medida, acá forma un ángulo de 90 grados. No me dieron nada todavía. A ver qué Supuestamente me hay. dan ¿Quién después. es el que está con déjenme que hay alguien que está con el micrófono abierto. Bueno, listo. Vamos a continuar. Entonces, si yo quiero tomar esta medida X y tengo este ángulo tita acá debajo, esa medida X la voy a hacer con el coseno de tita, va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Coseno de tita, cateto adyacente sobre esta hipotenusa H. Y esa hipotenusa H viene a ser esta misma que está acá. Esta viene a ser H. ¿Y quién es esa H? En función de phi, porque esta medida viene a ser la proyección de P sobre el plano XY. Entonces, yo acá también tengo un ángulo de 90 grados, tengo mi ángulo phi, entonces viene a ser el opuesto de phi, quiere decir que este H, ¿a qué va a ser igual? Yo lo voy a trabajar con el seno del ángulo phi. El seno del ángulo phi es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que H va a ser ρ por el seno de phi. Entonces, esta H es ρ por el seno de phi. Entonces, X me va a quedar sobre ρ seno de phi. Si quiero despejar X, me queda ρ coseno de tita seno de phi. Y acá está de dónde sale esa primera ecuación. Lo mismo pasa para encontrar Y, que Y viene a ser esta otra también. Esa la voy a hacer, en vez de con el coseno, la voy a hacer con el seno de tita, que el seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la hipotenusa vimos que era ρ seno de phi. Quiere decir que I es ρ seno de tita seno de phi. Y Z, que viene a ser la altura esta altura, en este triángulo que queda acá, este cateto, que es Z, viene a ser
el cateto adyacente al ángulo phi. Por lo tanto, es coseno del ángulo phi, el coseno del ángulo phi, ¿a qué va a ser igual? A cateto adyacente z sobre hipotenusa rho. Entonces, si despejo z de acá, me queda rho por el coseno de phi. Y ahí salen las tres ecuaciones de coordenadas esféricas. ¿Se acordaban de eso? Sí, Bien, No, yo no. bien. Yo voy a sacarle foto para después agregarlo y ya seguimos. Me parecía oportuno eh, recordarlo. Ahí está. Bien. Sigamos. Entonces, vamos a ir compartiendo. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno. No, no. Entonces, las coordenadas esféricas son esas. ¿Qué particularidad tienen esas coordenadas esféricas? Es que si yo tengo en el espacio un sólido, una región en el espacio delimitada por superficie que me dan una forma como esta, como si fuera parte o de dos, por ejemplo, de dos, parte de dos esferas concéntricas, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, o una parte entre un cono y dos esferas, lo mejor, porque yo puedo tener que siempre esté delimitado, que las caras sean o paredes de un cono o paredes de una esfera. Entonces, eso, si yo analizo con las coordenadas esféricas, por ejemplo, esperen que habilite el lapicito, acá, si yo, por ejemplo, tengo esta primera, este primer segmento que tengo ahí, todo esa primera arista, ¿sí? Son de puntos de ese sólido que están a un ángulo φ1, ¿sí? Constante, están todos a un ángulo φ1, todos, ven, pertenece a esta liñita, están todos a φ1, todos están para un determinado tita, para un tita 1, que es el más chiquito, ¿sí? Me parece que es un tita 1, pero están todos para un determinado valor de giro de tita, supongamos tita 1, ¿está? No, no, ahí claro, el de atrás es para tita 2 y el de adelante, esta arista que está acá, es para tita 1. Entonces, otro valor que está constante es tita 1. Pero los valores de rho van a ir cambiando desde un rho y 1, un rho sub 1 a un rho sub 2, las medidas. Entonces, si yo hago la analogía no la analogía o la transformación de esta arista en otra de acá, voy a decir, a ver, ¿cuál de todas? Dijimos, ρ1, tita 1 y va cambiando los valores no, phi 1, tita 1 dijimos y phi 1. Phi 1 sería de por acá abajo estaría phi 1, constante. ¿Qué es lo que va cambiando? Va cambiando va a pasar de ρ1 a ρ2. Entonces, el segmento que corresponde es este. Todo este segmento tiene constante, están todos horizontal, tienen el mismo phi 1. Están todos sobre una
la línea proyectada paralela a tita 1 para el valor correspondiente a tita 1 y va variando los ρ. Entonces, las coordenadas quiere decir que corresponde a este, y así cada una de esas aristas que están de ese sólido, primero se transforman en aristas de un paralelepípedo. Y la ventaja que tiene esto y que van a ver que en todos los ejercicios que vamos a estar trabajando, la gran ventaja es que se transforma en una integral triple con los 6 valores constantes. ¿Está? Con los 6 valores que son numéricos. ¿Sí? Mejor dicho, es más correcto decirlo, que los 6 valores que son numéricos. Porque si no, ustedes acá, si todas esas curvas pertenecen a esfera, como les decía yo ayer a los chicos, yo ni me acuerdo, les soy sincera, si me dicen, ¿y cuál es la sustitución que permite calcular una integral triple cuando tengo la integral de raíz cuadrada de, por ejemplo, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado? Como le digo a mis nietos, ve tú a saber, qué sé yo, eso está tabulado. ¿Por qué? No me las acuerdo. Porque hay herramientas como el cambio de variable que hacen de que uno no tenga que tener todas esas fórmulas en la cabeza, simplemente sabiendo que con las coordenadas esféricas uno prescinde de saber de memoria esa, y a lo mejor sí, a lo mejor una de las sustituciones que hicimos la otra clase para cuando estamos trabajando con coordenadas polares, por ejemplo, en R2, pero acá con R3, las de R2, raíz cuadrada, la integral de raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, es fácil la sustitución. Pero estas otras, este, no digo que no existen, no, en mi cabeza no están, ¿está? Y no tienen que estar en la cabeza, nada de fórmula tiene que estar en la cabeza, simplemente tiene que haber una cuestión de razonamiento. Sigamos. A ver, el jacobiano. Bien saben que el jacobiano se calcula como el determinante de la matriz jacobiana. La matriz está formada por las 9 derivadas parciales de las variables x, y z con respecto a rho, tita y phi. O sea que va a estar x de rho, x de tita, x de phi, y de rho, y de tita, y de phi. ¿Está? Ahí está esa matriz, está formada, o es ya ese determinante, está formado poniendo horizontal en la primera fila todas las derivadas de x con respecto a después todas las derivadas de y, todas las derivadas de z, pero podrían haber sido columna, toda la derivada de x en la primera columna, toda la derivada de y en la segunda columna, toda la derivada de z en una tercera columna. Es indistinto. En función de esas 3 ecuaciones que recién analizamos y se dedujeron, de dónde salen, se hacen las derivadas parciales, que son esas, se hace el determinante, no lo voy a hacer porque es algo, una cuestión, un procedimiento que ya lo tienen que tener aceitado, y nos llegamos a menos rho cuadrado seno de phi. Como para poderlo incluir en la integral necesito el módulo de ese determinante, se calcula, no el módulo, sino el valor absoluto de ese determinante, calculo el determinante, el valor absoluto de ese determinante, que me queda directamente rho cuadrado seno de phi. Entonces, la integral triple sobre R' de f de x y z se me transforma en otra integral triple, ya no en el recinto en x y z, sino en las nuevas variables, que en este caso son rho, tita y phi. Tenemos que saber que si hay un campo escalar,
va a actuar, tenemos que ponerlo en función de esas nuevas variables. No nos tenemos que acordar, no nos tenemos que acordar, no, 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 no. No nos tenemos que olvidar de incluir el jacobiano y después los tres diferenciales, teniendo cuidado cómo ordené los ganchos de integración. Y como la mayoría, en casi todos, en un 99,9% de las veces, estos ganchos de integración son los seis valores numéricos, es indistinto ordenarlo de alguna u otra forma, pero hay que tener cuidado después de ordenar los diferenciales de acuerdo a ese orden. Bien. Ustedes me paran si necesitan alguna otra cosa, ¿sí? ¿Yes? Bueno, toc, toc, análisis matemático 2 curso común. Sí, profe, sí, sí. Gracias. Yo quiero que me paren para decirme, profe, quiero que lo vuelva a explicar, quiero que no entiendo aquello. Bueno, ¿cuál es la regla práctica para determinar si se puede trabajar o es conveniente trabajar con coordenadas esféricas? ¿Qué es lo que les dije hoy? Yo sí tengo un sólido, que en este caso es como el que está ahí delimitado con medio casquete esférico. Si yo realizo las proyecciones sobre los planos coordenados, fíjense que hoy venía caminando, venía caminando, que había ido a la fiestita de mi nieto del Día de los Abuelos, y venía pensando, tengo que ponerme a hacer la evaluación 4. Lo que más nos cuesta, nos lleva tiempo, no que nos cueste, sino que nos lleva tiempo, es, eh, es hacer las preguntas teóricas. Entonces, justamente venía diciendo, de la diapositiva esa de la regla práctica para determinar, puedo armar una consulta, una pregunta como diciendo, expresa con tus palabras cuáles serían las situaciones en donde es recomendable trabajar con coordenadas esféricas. Y bueno, sería explicar con palabras esto que estoy explicando ahora. Si ustedes tienen un sólido, sí, como en este caso, que es un medio casquete esférico, ¿sí? Y es lo que dije al principio de la clase, y realizo las proyecciones sobre los planos coordenados. La primera que uno realiza es la de sobre el plano XY. Veo que es un círculo, pero también veo, saben que es un recinto problemático, pero también hago las proyecciones sobre los otros eh, planos coordenados y también me dan que son recintos problemáticos. ¿Por qué? Porque están delimitados por circunferencia. Para cilíndrica solo aparecía uno, los demás eran cuadrados o rectángulos. Acá no, acá todos aparecen con alguna parte que son con una circunferencia. Entonces, en esos casos es que tienen que recurrir a coordenadas esféricas. ¿Está? Bueno, vamos a empezar a hacer, Profe, sí, y entonces, ¿cuál sería bueno, la respuesta en el caso, todo eso que supongamos dije, que hizo esa pregunta todo de eso que cuál sería, dije. cuando las proyecciones, la respuesta sería cuando las proyecciones presentan Claro, un recinto complicado? no, 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 pero complicado cómo, no, no dice complicado, no es complicado, es problemático en el hecho de que, bueno, ustedes acá que lo tienen que partir de que cuando tienen un sólido y se realizan las proyecciones sobre los planos coordenados y se observa que no solo en el plano XY, no solo en el plano XY,
se proyecta un recinto delimitado por una circunferencia, sino que en los demás también aparecen recintos delimitados por circunferencia. Entonces, todos estos recintos son recintos problemáticos. ¿Por qué? Porque traen problemas para calcular las integrales, porque es necesario hacer el cálculo de integrales sobre funciones irracionales, que es necesario, todo lo que le estoy diciendo va, con palabras nada más, sin hacer ningún dibujito, sin hacer ningún ejemplo, nada. ¿Me entienden? Sin particularizar. Priscila fue la que me Listo. preguntó. Sí, sí, Bien, Priscila. listo. Escúchenlo después al video en esta parte y esa sería la respuesta a esa, con palabras, ¿está? No es una palabra ni una oración, sino es todo es expresar toda la situación que se tiene que presentar para que ustedes reconozcan que se puede hacer. También puede ser una pregunta que dado, podemos decirle, justificar si le podemos dar un dibujo. Se me ocurren ahora, me tengo que poner a hacer la evaluación, nos ponemos con Hernán los dos a hacer las evaluaciones. Entonces, otra pregunta podría ser que en vez de decirle en qué casos, cuándo reconozco que es conveniente trabajar con coordenadas esféricas, podría ser, otra pregunta podría ser si tuvieran que el siguiente recinto, el siguiente sólido, perdón, no recinto, el siguiente sólido en el espacio, justificar la elección de, eh, o justificar si realizaría, o indicar si realizan cambio de variable y justificar. Ahí estaría, ahí la armé. Por eso le digo que las que son teóricas a nosotros nos resultan más difíciles de, pero podría ser esa, que les demos un determinado sólido en R3 y les decimos, dado el siguiente sólido, analizar o justificar, no, analizar si para realizar el cálculo de su volumen es o no necesario un cambio de variable, justificar. Entonces ahí tendrían que ir analizando esto que yo les digo, que son analizar si pasa esta situación como acá o pasa la situación que está en el otro PowerPoint cuando se trabajó con coordenadas esféricas, cilíndricas, ¿tá? En donde solo uno de los recintos, solo una de las proyecciones sobre los planos coordenadas era un círculo y todas las demás eran cuadrados o rectángulos o triángulos. ¿Está? Bien. Con las preguntas que ustedes van haciendo, se me van ocurriendo las posibles preguntas que podemos incluir en, en la evaluación. Bueno, acá dice utilizar integrales triple, a ver que esto me está molestando para verlo, ahí está. Utilizar integrales triple para deducir cuál es la fórmula de cálculo del volumen de una esfera, ¿sí? El volumen encerrado por una esfera. Es una sutileza en cuestión de redacción, porque una esfera es un casquete, ¿sí? Entonces, la fórmula de cálculo del volumen encerrado por una esfera. Bueno, entonces nosotros tenemos una esfera de radio R, ¿sí? Y por lo que hoy estuvimos diciendo, si yo analizo las proyecciones de eso, la miro de arriba, sobre el plano XY veo un círculo. La miro de costadito, sobre el plano XZ, un círculo. Si la miro con respecto a la proyección sobre el plano YZ, también me da un círculo. Por lo tanto, voy a trabajar con coordenadas esféricas. Entonces voy a decir, ρ va a estar entre 0 y el radio máximo que tiene la esfera esa, tita para abarcar todos los puntos de la circunferencia me da
2pi, entre 0 y 2pi, y phi, que es el más problemático, phi está entre 0 y pi. Ahora en una diapositiva que está más adelante, creo que en la próxima, hicimos un video mostrando esta cuestión, que phi basta con que sea entre 0 y pi, porque si yo tengo un punto, a ver dónde tengo el lapicito, acá, si yo tengo un punto acá, ese punto está formando un determinado ángulo phi con el eje Z. Si además de considerar este punto que está a un determinado radio y que está a un ángulo tita del eje de las X y a un ángulo phi del eje de la Z, si yo a eso lo voy girando en torno alrededor del eje Z, dejando constante el radio y el ángulo phi, o sea, la abertura, al moverse tita a lo largo de todo, me va dando también la posición que tiene este punto, que tiene este punto, que tiene todo este punto, o sea, todos los que están en el mismo anillo, que está a la misma altura que el punto que yo inicié. Por lo tanto, el ángulo phi no necesita yo abrirlo todo y pegar la vuelta para tener en cuenta los que están del otro lado, los que están atrás de la parte de la esfera que yo no veo. No es necesario, porque al girar tita ya los estoy considerando. ¿Sí? Esto es muy, muy importante esa cuestión. Ahora van a ver la animación que hicimos, que están, creo que en la próxima diapositiva. Entonces, tenemos para eh, toda la esfera, tenemos esos valores del recinto de integración. Entonces, nada, para calcular el volumen, voy a plantear la integral triple del jacobiano, diferencial de ρ, diferencial de tita, diferencial de phi. A ver, comiencen a hacer, les doy unos minutitos y así, porque hay muchos, acá en la clase de hoy hay muchos cuestiones de considerar algunas integrales, ¿está? Mientras yo voy a buscar un papelito y un lápiz que después quiero hacer algo. Pónganse a hacer esa integral. Primero van a integrar con respecto a ρ. Fácil. Bien. Esa integral, es decir,
integran con respecto a ρ, es ρ cubo sobre 3 entre R y 0, pasan, sale el R cubo sobre 3 al otro miembro, y me queda la integral ahora de tita primero. Como no hay ninguna función, directamente la integral diferencial de tita es tita. Es muy fácil esta integral, entre 0 y 2pi. Reemplazo tita por 2pi y me queda la integral de seno de phi. Y la integral de seno de phi es menos coseno de phi. Entonces, ahí hay que tener cuidado de reemplazar bien. Ese menos lo podemos dejar a un costadito adelante del 2pi r cubo sobre 3 y reemplazar coseno de pi menos coseno de 0. El coseno de pi es -1, menos el coseno de 0, que es 1, me quedaría un -2. Con ese menos me queda más 2, esa parte del coseno de phi. Y entonces ahí llegamos perfectamente a la ecuación del volumen de una esfera, 4/3 pi por radio al cubo. ¿Alguna dificultad para hacer esta integral? No, profe. ¿Eh? No es complicada, no es complicada. Sería muchísimo más complicada si la quisiera hacer en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque hay en casi todos los extremos de integración, por más que lo quiera, digo, voy a hacer la octava parte de eso y después lo multiplico por 8 al volumen. Fíjense que acá ni lo pensé a toda esa cuestión. En coordenadas rectangulares sí se justifica, vale la pena por la cuestión de la simetría, pero acá no. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? No se justifica porque yo podría haber calculado una octava parte, pero son tan fáciles los cálculos que no hay una razón de ser. Pero en coordenadas rectangulares, yo por más que busque la vuelta de decir, bueno, lo calculo uno, siempre va a haber extremos que sean raíces cuadradas, en todos. ¿Por qué? En todos, cuando lo mire para abajo, cuando lo mire para... ¿Por qué? Porque es la justificación esa en que todos los cuadrantes, en todos los planos coordenados, las proyecciones están delimitadas por circunferencia. Por eso aparecen en todos, aparecen raíces. Bien, vamos a otro ejercicio. Acá está eso de por qué la variación de los ángulos. Fíjense que acá hicimos un videíto, una animación nada más, no un videíto. Fíjense, ahí le voy a hacer clic. No, esperen que se me pasó al otro. Acá. Ahí está. Ahí empieza. Fíjense, empieza a agrandarse ρ y empieza a aumentar phi hasta pi, de 0 a pi. Y después, esa media circunferencia, ese medio círculo, empieza a rotar tita. Al rotar tita, entre 0 y 2pi, va barriendo toda y se me forma la esfera. ¿Entienden? Entonces, ahí basta con que phi esté entre 0 y pi para que después al moverse tita entre esas medidas me barra todos los puntos del el casquete esférico. Vamos a este. Bueno, a ver, comiencen a hacer un bosquejo de este. En este hay una parte que es un poco más compleja para encontrar los extremos de integración. A ver, hagan el dibujo.
A ver, el gráfico les queda de esa manera. Es un cono, el z igual a 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado, y la otra es una esfera. Entonces, yo tengo que calcular cuáles son los límites de integración en coordenada esférica para el volumen encerrado por la superficie es esa. O sea que yo tengo un cono y una parte de una esfera. Entonces, eh, acá no lo hicimos, acá faltaría a lo mejor el volumen, esperen que acá, que me aparezca el lapicito. Este, yo lo que quiero calcular es todo este volumen que queda delimitado. Acá vendría a haber una liñita de punto, que es la parte de atrás del cono. La parte curva esa era la esfera y después está, eso es, ¿sí? Entonces acá hay que analizar el recinto de integración. Los valores de ρ son la medida que hay desde el origen hasta cada una de los extremos. Todos valor mínimo, 0, valor máximo 2. ¿Por qué? Porque estamos... esperen que no me deja si tengo el lápiz. Rho entre 0 y el radio de la esfera. Tita tiene que pegar toda la vuelta, ¿sí? El problema es encontrar phi. ¿Cuál sería el valor de phi hasta el que se abre el cono? ¿Sí? Hasta donde tengo la inclinación todos mis puntos. ¿Cómo lo calcularían? ¿Qué les parece a ustedes? Podríamos elevar al cuadrado ambos miembros Podrían elevar al cuadrado ambos miembros. del z igual a 2 raíz de x cuadrado más y después lo reemplazaría en otra ecuación. Ajá, claro. Yo, claro, armar un sistema y lo voy a hacer en el pizarrón. Vamos a hacerlo en el pizarrón. ¿Está? Vamos a hacerlo en el pizarrón. Si no me va a dar mucho trabajo, este, hacerlo. ¿Dónde me habrá puesto mi nieta el borrador? Bueno, esperen que voy a borrar con un papelito, porque mi nieta... Bien, yo tengo... Ya determiné que los valores de ρ van a estar desde todos los puntos que estén sobre este casquete, ¿sí? Como máximo en esta parte, ¿sí? Va a tener al 2 y después van a estar comprendidos entre 0 y 2. Tita, como tengo todo el, el lado S, el cono con esa parte de la esfera, va a estar entre 0 y 2pi.
A mí ahora lo que me interesa es saber cuál es hasta, por ejemplo, este punto de acá, cuánto es lo que se abre phi. Entonces, yo tengo que las ecuaciones son x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 y z igual a 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, Genaro recién nos decía de hay que armar un sistema y hay que resolverlo para saber cuáles son los puntos de intersección, ¿sí? Que donde se cortan, las coordenadas de los puntos de intersección donde se corta, o la ecuación de la curva de intersección entre ambas superficies. Entonces, resolviendo el sistema este, por ejemplo, si yo paso este 2 para acá, dividiendo, y paso la raíz al cuadrado, acá me queda que x cuadrado más y cuadrado es z sobre 2 al cuadrado. Si yo a esto, que es igual a x cuadrado, vengo y lo reemplazo acá, me va a quedar, en vez de x cuadrado más y cuadrado, voy a poner z cuadrado sobre 4 más z cuadrado igual a 4. Estos son 5 cuartos z cuadrado igual a 4. Y acá me salta que z cuadrado es igual a 16 quinto. Módulo de z es 4 raíz de 5, 4 sobre raíz de 5. ¿Qué significa? Que se van a cortar este punto de acá, y si tuviera el cono de abajo, se cortaría en el valor negativo. Esto está a una medida, esta medida de acá hasta acá, la altura z, es 4 sobre raíz de 5. ¿Sí? Esto que quedó acá, esperen que voy a borrar un poquito de las rayitas, esas tantas rayitas rojas que hice, así me queda este dibujito mejor. Entonces, lo que yo tengo que buscar ahora es el ángulo phi. Entonces, con lo que acabo de buscar recién, encontré el valor de z acá, que corresponde a la intersección de estos dos puntos, y este es el valor hasta acá que me daría, esto sería 4 sobre raíz de 5. Si yo quiero calcular este ángulo phi, yo voy a tener necesidad, generalmente se calculan despejándolo de una tangente, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces yo ya sé el cateto adyacente, me falta sacar este punto esto de acá. Pero yo ya sé que esa curva intersección x cuadrado, fíjense que acá ustedes para poderla encontrar a esa, pueden tomar, yo tomaría esta otra situación acá y yo digo, bueno, voy a buscar la intersección x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 menos, para que me dé el radio de esa circunferencia, tomo la esfera, entonces hago x cuadrado más y cuadrado igual a 4 menos z cuadrado. Y z cuadrado a mí me había dado 16 quinto. Entonces x cuadrado más y cuadrado me queda 4 por 5, 20, menos 16, me queda 4 quintos esto. Quiere decir que el radio de esa circunferencia va a ser 2 sobre raíz de 5.
esta medida de acá es 2 sobre raíz de 5. Entonces, una vez que tengo esos dos valores, yo digo, bueno, la tangente de phi va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea que me queda un medio. Entonces, phi, ¿por qué puse alfa? Tangente de phi. Phi es igual al arco tangente de un medio. Entonces, el valor máximo que toma, el mínimo es 0 y el valor máximo es el arco tangente de un medio. ¿Está? Esto es difícil. ¿Está? Voy a sacarle foto. ¿Dudas? No, no. Lo hago en el pizarrón, después lo agrego porque si lo quiero copiar me sale un bodrio. Si lo quiero hacer en la pizarra esta. Déjenme chequear de que el celular me sacó la foto porque está muy viejito el pobrecito. Sí, perfecto. ¿Está? ¿Seguimos? Entonces, yo después las incluyo a estas diapositivas, estas fotos en el PowerPoint. Entonces, me va a quedar, ¿la ven a la pantalla? Porque, Sí, sí, profe. porque me decía, los participantes no pueden ver la pantalla, por eso pregunto. Entonces, por eso ahí dice phi, el arco tangente de un medio. No está explicado el por qué, pero yo se lo voy a agregar este, como una imagen para que la recuerden. Entonces phi va a estar entre 0 y el arco tangente de un medio. Nada más, era lo que se pedía en ese ejercicio, eran los límites de integración. No se piden más nada porque ya demasiado difíciles. Piensen también en ejercicios de estas características, ¿está? Ejercicio en donde solo se pide que calculen los límites de integración, no que calculen una integral, ni un volumen, ni nada. Otro. A ver, comiencen a hacer calcular la integral del campo escalar de ecuación tanto sobre la esfera unitaria centrada en el origen de coordenadas. Ahí no estoy calculando un volumen ni nada, sino la integral de ese campo escalar. Fíjense a ver cómo comienzan. Ya el recinto de integración ya lo hemos visto, el de una esfera. Empiezan solos a analizar qué hacer con el campo escalar cuando planteen la integral. ¿Qué tienen que hacer con el campo escalar? Y Multiplicarlo por acá. cambiar. Claro, pasarlo a Tangente de coordenadas phi. esféricas, ¿sí? Eso lo vamos a ver qué les da, cómo lo hacen. Ese va a ser otro cálculo yo mientras voy borrando el pizarrón. Vayan ustedes planteando todo eso.
Entonces, veamos. La esfera de radio 1 y voy a tener para escribir el recinto de integración de la esfera, ya sabemos, tita entre 0 y 2pi, phi entre 0 y pi y rho entre 0 y 1. Entonces, ahora lo que tenemos que ver, que tenemos que plantear la integral, ¿sí? Tenemos que plantear la integral voy a dejar de compartir, y teníamos que tita estaba entre 0 y 2pi, rho entre 0 y 1, o R1, y phi entre 0 y pi. Y tenía que mi campo escalar f de x y z es e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medio. Bueno, esto lo tengo que poner en función de las coordenadas esféricas. Acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar la X, la Y y la Z por las ecuaciones que son correspondientes coordenadas esféricas. De X me va a quedar rho cuadrado, coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi, más la Y, rho cuadrado, seno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi. La Z, rho cuadrado más coseno cuadrado de phi. ¿Está? Todo eso a la 3 medio. Se analizó acá. Yo puedo sacar factor común entre estos dos primeros términos, rho cuadrado, seno cuadrado de phi, y lo que me quedaría entre paréntesis es coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que es 1. Desaparece. Más el rho cuadrado coseno cuadrado de phi, elevado a la 3 medio. Acá también voy a poder sacar factor común rho cuadrado y me queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, queda 1. Por lo tanto, queda solamente rho cuadrado elevado a la 3 medio. Se me simplifican los dos y me queda rho al cubo. Quiere decir que este campo escalar, f en función de rho, tita y phi, me queda rho al cubo. ¿Está? Entonces, eso es, esperen que le voy a sacar fotito, eso es lo que ahora voy a poner dentro de la integral. Ahí está. Eso es lo que voy a poner dentro de la integral, que es lo que queda acá ahora que les muestro. Fíjense ahí debajo, tenía entonces la integral tal cual como sería para calcularla. El recinto T, el recinto sobre que es toda la esfera, y después, escrito en coordenadas esféricas, me va a quedar el campo escalar, que me va a quedar E. Ah, acá no es E elevado a la rho cubo. Voy a sacar de nuevo la foto. E elevado a la rho cubo. Entonces, después, ¿qué es lo que tengo que colocar? El jacobiano, rho cuadrado seno de phi, y después los diferenciales de acuerdo al orden de integración.
A ver, ¿cómo integrarían eso? Cuéntenme. ¿Cómo lo integrarían? ¿Qué estará hecho ahí para que quede eso? E a la rho al cubo sobre 3 entre 1 y 0. Integro con respecto a quién primero que todo. Arroz. A rho, perfecto. Arro. A rho, perfecto. Entonces, tengo dos factores con rho. E a la rho cubo por rho cuadrado. ¿Cómo factorizan? ¿Cómo integran eso? Y nos conviene sacarle un tercio afuera para que no esté molestando. ¿Qué un tercio? No, 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 porque ustedes, esperen. Ahí, Ah, si no tengo que reemplazar. no, esa es la respuesta, esa era la respuesta. ¿Cómo integran e a la rho cubo por rho cuadrado? ¿Cómo hacen ese integral? Sustitución. Por sustitución. ¿Qué es lo que van a sustituir por alguna otra letra? Rho al cubo. Rho al cubo. Es un método por sustitución. Llaman a, esperen que voy a buscar el lápiz, llaman t a rho al cubo diferencial de t es 3 rho cuadrado diferencial de rho. Entonces, rho cuadrado diferencial de rho, que yo tengo acá este rho cuadrado diferencial de rho, eso va a ser diferencial de t sobre 3. Y entonces después me va a quedar si rho vale 1, la t vale 1. Esto no lo hago, lo digo. Si rho vale 1, la t también va a valer 1. Y si rho vale 0, la t va a valer 0. Entonces directamente los extremos de integración les quedan iguales, 0 y 1. Entonces, para integrar, esperen que voy a cambiar de color, para integrar ustedes van a tener e a la t y después rho cuadrado diferencial de rho es diferencial de t sobre 3. Ah, ya. Sobre 3. ¿Está? Esa es la integral entre 0 y 1. Entonces, el un tercio sí lo pueden sacar afuera de la raíz y la integral de e a la t es e a la t. Entonces, y t era rho cubo, entonces por eso queda, esperen que borro, porque si no, no me queda prolijo y lo cierro a esta barra, y queda eso. La integral de e a la t es e a la t. Y el un tercio o puede quedar todavía dentro o puede salir, ¿está? Entre 0 y 1. Y t era rho cubo, ¿sí? Si reemplazo por 1, me va a quedar e
a la 1 al cubo es 1, e a la 1 menos e a la 0 que es 1. Entonces, ¿ven? Ahí saqué la sustitución de la e a la 1 menos e a la 0 que da 1 sobre 3 lo saqué fuera de la integral. Y ahí queda seno de phi adentro, diferencial de tita, diferencial de phi. Integro con respecto a tita, me queda tita entre 2pi y 0, saco el 2pi afuera, integro seno de phi, me da menos coseno de phi, reemplazo entre pi y 0, eso me va a dar menos 2 con el otro menos, me queda más 2, con el otro 2 que ya tenía me queda más 4 pi e menos 1 sobre 3. ¿Estamos? Y mucho, mucho, mucho para practicar. Bien, sigamos. Vamos, determinar el valor de la integral. Vamos, avancen, porque ya ahí les hice recién cómo hacer lo del campo. A ver cómo les queda a ustedes. Díganme cómo qué da eso, qué valor da esa integral. Uh, ah, vamos, vamos, actívense porque me agarra la gana de bostezar. Estoy haciendo un ejercicio, una resolución, pero me gusta váyanme contando qué es lo que van haciendo. Es en el primer octante, en la parte de una esfera, en el primer octante, o sea que ρ estaría entre 0 y 3 3. Tita entre 0 y pi sobre 2, pi sobre 2. Y phi entre 0 y pi sobre 2. pi sobre 2. Muy bien. Ahora, díganme, ¿qué les da ese campo escalar que está dentro de la raíz? ¿Qué le da en coordenadas esféricas? Puede ser ρ entre 0 y 3. Sí, ρ está entre 0 y 3. Sí, ρ está entre 0 y 3. No, porque es el radio máximo, tita entre 0 y pi sobre 2 y phi entre 0 y pi sobre 2. Ahora búsquenme
el campo escalar ese que está ahí, qué quedaría en coordenadas polares, en coordenadas esféricas, perdón. Tiene que ver con el ejercicio anterior, cómo lo fuimos, este, creo que hicimos en el ejercicio anterior. Reemplazamos la X, la Y, la Z, por, no lo vuelvan a hacer, pero ¿qué les daba X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado? Rho cuadrado. Rho cuadrado. Y si está dentro de una raíz cuadrada, me Me quedaría quedo todo eso que con- está dentro de la raíz, me quedaría Rho. Sí. ¿Está? Por lo tanto, el sólido es ese, que recién dijimos, los extremos de integración son esos que recién dijimos, y la integral para calcular ese volumen, ¿sí? Va a quedar así. Díganme por qué queda rho cubo por seno de phi adentro. Por el jacobiano. Por el jacobiano. Todo lo que estaba, la raíz cuadrada de todo eso ya me daba rho. Y si lo multiplico por rho cuadrado seno de phi, que es el jacobiano, me queda rho cubo seno de phi. A ver, fíjense, presten atención en lo hermoso que quedan los extremos de integración. Son todos numéricos, y hay unos que son extremos que son cero, tres que son cero, lo más fácil que hay. Hermoso. Calculen a veces integral, queda. Integrando rho al cubo, queda rho a la cuarta sobre 4. Fíjense que no quedan integrales complicadas, ¿eh? Son integrales simples también. Rho a la cuarta sobre 4, reemplazo y me queda 81 cuartos, que lo saco afuera al integrar. Y me queda, ahora integro con diferencial de tita, me queda tita entre pi sobre 2 y cero. Aparece un pi sobre 2 afuera, entonces me va a quedar 81 octavos pi. Me falta la integral de phi, que es menos coseno de phi. El menos los pongo adelante. Y reemplazo el coseno de phi de pi sobre 2 que vale cero, menos el coseno de cero que vale uno. Entonces me aparece un menos uno nada más en ese reemplazo, que con el otro menos me queda 81 octavos pi positivo. ¿Dudas? Fausto está. Fausto, me pareció escucharle la Sí, voz. profe, hice una consulta por el chat recién. Ah, hizo una consulta por el chat y yo como estoy Del parcial. como estoy compartiendo, tengo que dejar de a ver acá, sí, acá el chat.
Ay, perdón, perdón. Buenas tardes, Lucio. Profe, una consulta. El parcial es el 14. Bueno, ¿por qué no? Ah, no me anda el micrófono. Sí, Fausto, es el sábado 14. Y les tengo que decir, lamentablemente, que es el horario que nos han dado, materias básicas, es 10:30. De 10:30 a 12:30. ¿Está? Nos dieron ese horario porque ya había otro pedido antes de ese sábado y nos queda en ese horario. Después lo vamos a comunicar, pero ya que preguntó, bien. Sigamos. Este otro. Sea el sólido que se encuentra en el interior de esa esfera por encima del plano z igual a 1. Graficarlo y determinar si es cierto que su volumen se calcula resolviendo ese integral. A ver. Grafiquen y analicen. Ujú. ¿Eh? ¿Alguien me dijo, me preguntó algo? Grafiquen, a ver qué les queda. Sea el sólido que se encuentra en el interior de esa esfera por encima del plano z igual a 1. Eso sería interior a la esfera y por arriba del plano z igual a 1. Para escribir ese recinto, yo voy a necesitar, me apuro porque tenemos, bueno, las proyecciones son, una es un círculo hacia, y los dos laterales, ven, coincide con lo que le estábamos hoy diciendo de las formas, entonces voy a hacer coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, jacobiano eso, tita entre 0 y 2 pi. Ahora tenemos que ver cuánto es el ángulo phi. Bueno, y rho va a estar el valor máximo, el valor máximo de rho va a ser 2, pero tengo que ver el valor mínimo, que es el que cae justo sobre esta recta, para z igual a 1, ¿sí? Porque esa recta está justo para z igual a 1. Entonces, para z igual a 1, yo voy a tener que rho coseno de phi, o sea, la z, va a valer 1. Entonces, de ahí despejo phi, que me queda 1, despejo rho, perdón, y despejo 1 sobre coseno de phi. Entonces me queda
el cálculo de ρ en función de ese ángulo phi que yo tengo, sabiendo que todos esos valores de ρ van a estar justo sobre el z igual a 1. Bueno, entonces ahí ya llego a que ρ va a ser el valor mínimo 1 sobre coseno de phi y el valor máximo 2. Y después tita, me falta, digo, phi, a ver cuánto es phi. Entonces, eh, el ángulo phi tiene 1 sobre coseno de phi, ¿sí? 1 sobre coseno de phi, que es esa medida que me queda de ρ mínima. Cuando llegue acá al extremo, a esa liñita azul que está, ese 1 coseno de phi, que era lo que me daba justo cuando iba variando phi en cada puntito que está sobre, lo marco, ahí está, sobre cada puntito que está sobre esa línea z igual a 0, ay, esperen que deshago. Cada puntito que está sobre esta recta, yo voy a tener que el valor, si para un determinado phi, el valor de ese ρ es 1 sobre phi. Ahora, cuando llegue ese phi, llegue acá al punto extremo, que es lo que quiero saber hasta cuánto se va a abrir, el radio ρ va a valer 2 en ese caso. Entonces, 1 sobre coseno de phi va a ser igual a 2 y de ahí despejo phi. Entonces pongo coseno de phi igual a 1/2, phi me va a dar pi sobre 3. El coseno de qué ángulo vale 1/2 es el coseno de 30 grados. Entonces phi va a estar entre 0 y pi sobre 3. ¿Está? ¿Está bien? Están colocados en un determinado valor, un determinado orden, digo, y adentro está el jacobiano. Perfecto, ρ cuadrado seno de phi, diferencial de ρ, diferencial de phi y diferencial de tita, bien ordenado. Quiere decir, es cierta esa integral que está puesta ahí. Bien, para calcular el volumen. Revisión. Ajá. Vamos a, esperen que voy a borrar. Hay 3 ejercicios. Eso. Halle el valor de la integral, halle el área de la región R encerrada por la curva de ecuación, está eso, calcula el volumen de la región y calcule la integral del campo escalar. Vamos a hacer una cuestión de lectura y una consigna les voy a dar, a ver qué hora es, son 4:30. Bien, les voy a hacer una consigna. Lean los 3 enunciados y me responden si en cada uno es o no necesario hacer cambio de variable y me lo justifican. Mírenlo, con solo leerlo sin hacer ninguna gráfica lo pueden determinar a eso y definir. En el primero, ¿qué les parece?
convendrá hacerlo en qué sistema de coordenadas. ¿En qué sistema les parece a ustedes? ¿Qué son todos los bordes que tienen? ¿Hay alguna circunferencia? No, No, son No, rectas. rectas. Son todas rectas o a lo sumo en la primera ecuación, ¿qué es eso? Una Parábola. parábola. una Perfecto. parábola. Por, por lo tanto, si estoy en el plano, cabría la posibilidad de que fuera con cambio de variable a coordenadas polares. No. En este caso, no tengo ningún borde que sea una circunferencia, por lo tanto, trabajo con coordenadas rectangulares, coordenadas cartesianas. ¿Sí? El segundo. Sí, hay que hacer. En el segundo tengo un cilindro y dos planos. Analicemos las proyecciones. La proyección, ¿hay alguna proyección que sea un círculo sobre alguno de los planos coordenados? El plano XY. Sí, hay una. ¿Hay algunas proyecciones sobre alguno de los planos coordenados, además de esa que es un círculo, otras más que sean círculos? No, No, porque está cortado por dos planos, ¿sí? Está cortado por dos planos, es un cilindro, un tubo cortado por dos planos. Entonces, si proyecto un cilindro sobre un plano coordenado o sobre otro, me van a dar rectángulos con lados que pueden ser paralelos o no paralelos, ¿me entienden? O sea, ¿qué tipo de coordenadas tendría que implementar? Usar para calcular ese volumen. Cilíndricas. Cilíndrica. ¿Está? Y el número 3, No haría falta. no haría falta ese cambio de variable. ¿Está? No haría cambio, haría falta porque no tengo ninguna esfera, no tengo ninguna superficie que su proyección me dé un recinto problemático como un círculo. No hay. Pues son planos y el ZSE a la un cuarto I me da como una sabanita, una ondita doblada tipo función exponencial. ¿Está? Después todos los demás son planos. A ver, elijan uno de los tres y los vemos. Los otros dos quedan para ustedes, para mirarlo desde el PowerPoint. Uno, dos, tres. ¿Cuál hacemos? el 3. El tres. Sí. ¿Eh? ¿Todo de acuerdo? El que cantó primero ganó. A ver, el 3. Acá aparece. Fíjense que como les decía yo, esa sabanita doblada, ¿sí? Que era como una exponencial. Bueno, ustedes fíjense ahí que voy a tener z igual a un medio es un plano horizontal, el z igual a e a la un cuarto i es ese plano, esa sabanita, x igual a uno tengo un plano que me cierra vertical, x igual a 2 otro plano que me cierra vertical para las x, y igual a uno y igual a 2 otros planos verticales que me cierran a la I. ¿Sí? Entonces queda el recinto este R, donde la proyección sobre el plano XY o cualquiera de todas las proyecciones sobre los planos XZ o YZ me dan o figuras
que están delimitadas, a pesar de que la de arriba sea una curva, no es una circunferencia. Tiene que ser un borde que sea una circunferencia. ¿Está? Bueno, entonces la proyección sobre el plano XY me da un rectángulo, un cuadrado, creo, sí, un cuadrado, pues está, sí, perfectamente. Entonces, los valores de la X va a estar entre 1 y 2, la Y entre 1 y 2, y la Z inferiormente Z igual a 1/2, superiormente Z igual a E a la 1/4 I. ¿Qué tengo que calcular? Una integral, donde ese campo escalar es X sobre Z el que va dentro de la integral. Entonces, trabajo con coordenadas cartesianas, o sea que no hago nada, e integro, ordeno los extremos de integración, ordeno bien los diferenciales y empiezo a integrar. A ver cómo empezarían a integrar esa. No sé si está hecho hasta el final todo, pero les doy unos minutos. Integran con respecto a quién primero. Perfecto, Z. A Z. ¿Está? La integral. X está actuando como una constante, queda quietita ahí. La integral de 1/Z. ¿Cuánto es la integral de 1/Z? Es inmediata. Logaritmo de Z. Logaritmo de Z. Acá está todo resuelto. Fíjense, la integral de 1/Z le queda el logaritmo de Z entre E a la I sobre 4 y 1/2. Reemplazo la Z, fíjense que no es necesario ponerlo entre barras de valor absoluto, ya después nosotros no lo ponemos directamente, siempre lo decimos, reemplazamos Z, ahí fíjense que me queda el logaritmo de E a la I sobre 4. Logaritmo de E a la I sobre 4 es directamente I sobre 4, ¿sí? Y después logaritmo menos logaritmo de 1/2. Y después, eso ya ahí queda. Puedo hacerla, tengo que integrar con respecto a X, como no tengo dentro de ese paréntesis que hice recién no tengo X, la integro por separado. Yo iba a hacer propiedad distributiva, pero no me conviene. Entonces, integro la X, me queda X cuadrado sobre 2 entre 2 y 1, me queda un número, que ese número lo podía haber sacado afuera de la integral, ahí está hecho como ese 3 medio multiplicando a cada uno de los términos que están adelante, acá, entonces esta 4 medios menos 1/2 me queda 3 medios. Entonces ese 3 medios por I sobre 4 me queda 3/4, no, 3/8 y logaritmo de 1/2 por 1/2 me queda no, por 3 medios me queda 3 medios logaritmo de 1/2. Bien. Ahora integro con respecto a i. 3/8 i me queda 3/8 i cuadrado sobre 2. Y todo esto actúa como constante, entonces todo eso por i entre 2 y 1. Bueno, están hechos los cálculos, están hechos los reemplazos y me queda eso. No es difícil es simplemente con cuidado en, en el proceso. ¿Hacemos uno más? A ver, vamos a hacer el uno. Sí, tenemos un ratito más. Vamos a hacer el uno, que el uno tiene su historia. ¿Por qué tiene su historia? Y porque acá hay que saber representar bien el recinto, ¿sí? El recinto
o la región R, mejor dicho, ¿está? La región R está encerrada por las curvas. Y cuadrado más 1 igual a 4x, esa es una parábola de eje horizontal. Entonces, puedo despejar la X y hacer su gráfica en forma horizontal. X igual a 2 menos valor absoluto de Y. Ahí yo movería la Y al primer miembro, así. Esperen que me aparezca el lapicito. Yo pasaría la I al primer miembro. Ahí. Entonces me queda esta, la paso positiva y pongo la X restando. Me queda 2 menos X. Si la X, si el valor absoluto de Y vale 2 menos X, significa que voy a tener la posibilidad de que una Y, ay, qué desastre, una Y sea 2 menos Y, 2 menos X, perdón, y la otra menos 2 menos X. O sea que me quedaría X menos 2. Ahí está. Eso sale de la, o sea, son dos rectas, 2 menos X y X menos 2. Y después de esta otra sale que la Y puede valer 1, que es una recta horizontal por el 1, y la otra Y es menos 1. Entonces la región va a estar delimitada por dos rectas en el primer caso, que tienen ordenadas y pendiente, ordenada al origen y terminadas pendientes, diferentes, y dos rectas horizontales. Entonces nos da este gráfico, ¿sí? Ese gráfico que, como bien lo dice ahí el dibujito, hay que mirarlo desde el lado lateral, ¿sí? De donde está la flechita esta rosa, y es todo esto también, toda la parte de acá abajo, y acá está hecho en en el recinto escrito entre 0 y 1 mirado, porque no se puede hacer entre -1 y 1. Porque, ¿por qué no se puede hacer entre -1 y 1? Porque el recinto que estamos trabajando sería que está considerado entre la parábola y las dos rectas. Esperen que no me sale para poner. Bueno, primero el lapicito, ajá, mira vos, y después me deja, tenía la goma y no me dejaba cambiar el color, claro, no me cambia el color de pensaba que yo quería cambiar el color de la goma. El recinto también es toda esta parte de acá, ¿sí? Porque es todo lo que está comprendido entre la parábola, las dos rectas, 2 menos X y X menos 2, y las dos rectas igual a 1 igual a -1. Pero acá no está planteado hacerlo todo entero al recinto. Eso es lo que explico. ¿Por qué les parece que no está planteado todo entero el recinto?
¿Por qué se podría multiplicar por 2? Sí, Acá pero hay, estaría dando, hay otra cuestión más, mucho más importante. ¿Qué cosa, Genaro? cuando reemplazamos a los extremos al ser iguales, nos estaría dando cero la suma. No, no, porque yo podría hacerla ahí, en vez de hacerla entre 0 y 1, hacerla entre -1 y 1, hacerla de un solo saque, todo, la I entre -1 y 1. Pero la X, al mirarlo desde este lado lateral, la X, cuando la Y está entre 1 y -1, la X toma arriba, toma dos ecuaciones con dos fórmulas diferentes. Una 2 menos X y otra X menos 2. Entonces no se puede integrar eso porque hay que fraccionarlo al recinto de integración para que me quede una sola curva superior y una curva inferior. ¿Sí? Entonces, yo, si quiero hacerlo la I entre -1 y 1, todo entero, en la parte superior de este recinto tengo dos ecuaciones que me lo cierran. Debajo sí tengo una sola, que es la parábola esa, pero arriba tengo esa puntita que son cada una es una ecuación. Entonces, por eso se hace entre 0 y 1, se calcula el área de esa región pintada y se multiplica por 2. Entonces, con la I entre 0 y 1, la X estaría superiormente 2 menos I e inferiormente la parábola. Y bueno, después queda toda esa integral. El área va a ser dos veces la integral de 1 diferencial de X diferencial de Y. Integro primero con respecto a X, reemplazo la X por los extremos, me queda esto, que está acá, y después integro con respecto a Y. Obtengo esto entre 1 y 0 y me quedan 7 tercios unidad de área. Acá la dificultad grande que está es representar el recinto y escribir correctamente los extremos de integración. El cálculo de las integrales no está, no afecta para nada. ¿Está? Bueno, gente, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? A ver si hay algo en el chat. Uy, me quedé con 8 nada más. -1, que soy yo, con 7. Interesante. ¿Qué va a ser? La evaluación 4 es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión porque, ¿me entienden? Hay mucha gente que está como condicionada para hacer bien todo el segundo cuatrimestre. Y nada, el- es una picardía. Pero bueno, ya por más que les diga cosas por el WhatsApp o les diga cosas en las reuniones, se ve que no hay caso y nada. Bueno, ¿alguna duda? Los que han quedado, los mismos de siempre. Por mí no, Luciano. Profe, Bueno, profe, yo te iba a hacer una pregunta, pero no del parcial, pero no de un tema o algo así, por lo del torneo o eso que hay. ¿de qué? Sí, yo no tengo nada que ver. Nosotros ponemos la fecha, después vayan a hablarlo a materia. Yo le dije a Genaro, no, Genaro no, Germán, que es creo que el presidente no sé, no me acuerdo cómo es, una Secretaría de Asuntos Estudiantiles, SAE, que hablen que él se comunique con materias básicas, a ver qué materias básicas, qué es lo que determina. Nosotros, no, nosotros tomamos el parcial a las 10:30 de la mañana. Después, Claro, hay una lista de alumnos que le dije a Germán la semana pasada que pase la lista de alumnos que compiten, pero dice que no la tenía. Entonces, claro, porque compañeros míos de industrial y bueno, otros no de es tema eléctrica, para eso, hablarlo durante la grabación. Después te comunicas conmigo